Quiero aclarar algo, hermanas, de verdad. Ayer que mencioné lo de la hermana en la campanita, honestamente no sabía quién era, de verdad se los digo, ya dije, de verdad no sabía. Fue providencial. Honestamente no sabía. Después dije, caray, no hubiera dicho más cosas, hermanos, hubiera sabido. Bueno, precisamente para evitar confusiones, antes de decirles lo que les voy a contar primero, le pedí permiso a una hermana de que ella me diera oportunidad de hacerlo, de mencionarla, ¿verdad? Bueno, para que no me volviera a pasar. Cuando yo llegué a la iglesia que pastoreo, Nueva Vida en Jesucristo, fue en febrero del 2011, hermanas. Acabo de cumplir 15 años ya en esta iglesia. Llegué como estudiante, como seminarista, y resulta, hermanas, que pues yo empecé allí a predicar, sobre todo entre semana primero, después ya en algunos de los cultos, a vivir con los hermanos, y después de un tiempo entablé amistad con una familia, con todas realmente, pero con una específicamente, y me confesó, bueno, porque en esta familia había dos jóvenes, más o menos, una de mi edad y otro más chico. Me hice muy amigo de ellos, y después de convivir mucho con esta familia, me confesó la mamá de estos jóvenes que cuando yo llegué a la iglesia le caía gordo, ¿sí? Y por un motivo muy específico me dijo esta hermana que yo tenía una apariencia muy arrogante, muy orgullosa, que me creía mucho, ¿verdad? Y que por eso ella decía, ¿quién se cree este chamaco que viene y que va a predicar y se cree mucho y se siente muy arrogante, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo y de la amistad y de la cercanía, pues logró apreciarme la hermana. Es una hermana que está aquí, la hermana Vicenta, que aprecio mucho y que sí me lo cuenta, ¿verdad? Es verdad, si yo soy hermana, ahora la hermana, yo siento su amor bastante y es respondido también. Pero déjenme decirles algo, no andaba muy mal la hermana, es verdad. Y además, no es la única persona que le ha pasado eso. Si ustedes le preguntan después a mi esposa cuál fue su primera impresión de mí, lo lamento, ¿verdad? No fue un flechazo, no fue amor a primera vista. También me lo ha dicho que la primera impresión fue que no le caí muy bien, ¿verdad? Que era muy presumido, que tenía una apariencia de soberbia, de arrogancia, ¿verdad? Y que primero, pues no, pero mi hermano, pues a base de esfuerzo y dedicación, ¿verdad? Estamos esperando ya nuestro segundo hijo, primero Dios, ¿verdad? Entonces, qué interesante. No lo voy a negar, hermanos, si era cierto. Sí había orgullo, sí había soberbia. No, les digo, no son ni siquiera las únicas dos personas que me han dicho eso, y que después de conocerme, bueno, ya se suavizó, ¿verdad? A lo mejor no era lo que era, o a pesar de que era así, pues de todos nos terminé cayendo bien, y lo reconozco. Y es que, miren, déjenme decirles algo. El orgullo es un pecado de la juventud. No sé si usted conozca a un joven, tenga por allí algún adolescente, algún muchacho que tiene una impresión, tiene una idea él del mundo, que puede con todo, que ya se las sabe todas, ¿verdad? Que no le pueden decir nada. No sé por qué los jóvenes tienden a pensar eso. De pronto tienen un poquito de autoridad, de pronto tienen un poquito de libertad y piensan que pueden hacer todas las cosas, ¿verdad? Y es muy frecuente ver a los padres frustrados porque pueden ver un poquito más allá de lo que el joven ve y saben que no puede con todo el joven, y le dicen, y cuando le están diciendo, el joven voltea los ojos porque él siente que sí puede con todo, ¿verdad? Entonces, les repito, parece que el orgullo es un pecado de la juventud. Pero déjenme decirles una mala noticia. Este pasaje nos habla de cómo el orgullo también es un pecado de la vejez. Y yo sé que eso ya no nos agrada tanto escucharlo, pero de eso se trata este pasaje. Si ustedes pudieron leer antes Daniel capítulo 4, se nos describe una epístola de Nabucodonosor, porque eso es lo que es Daniel 4. No está escribiendo Daniel en primera persona,
está escribiendo Nabucodonosor en primera persona. Así comienza el capítulo 1, si tiene su Biblia. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, y les va a dar a conocer de parte suya este mensaje. Es una circular, es una epístola a todas las naciones, la epístola de Nabucodonosor. Y esta epístola se trata de que en una ocasión el rey tuvo un sueño. Por segunda ocasión Dios le revela en sueños lo que va a hacer. Ya lo había hecho en el capítulo 2, y ese sueño se presenta en visión de un árbol muy grande, un árbol frondoso, lleno de hojas, un árbol que da fruto, y todos los habitantes de la tierra y todos los animales vienen y se alimentan de ese árbol, y es preciosa la visión de ese árbol. Pero de pronto una voz del cielo dice: corten ese árbol, pero no hasta la raíz, corten ese árbol y átenlo con cadenas a la tierra, ¿verdad? Y por un tiempo este árbol no sea más, no sea más. Quítenle el corazón al árbol, un corazón de hombre, lo dice así directamente, y denle un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y Nabucodonosor, dice la Biblia, que despertó turbado de ese sueño y mandó llamar a todos los caldeos, los adivinos, los sabios, para que le dieran la interpretación del sueño. Y resulta que ninguno de ellos, para variar, porque es una escena que se va a repetir, ya lo vimos en Daniel capítulo 2, aparece aquí en Daniel capítulo 4, y luego va a aparecer en Daniel capítulo 5 con la escritura en la pared. Nadie puede interpretar la señal, nadie puede interpretar la visión. Hasta que entonces Nabucodonosor se acuerda de Daniel, a quien llama también Belsasar, y se acuerda que Daniel tiene sabiduría de los dioses para poder interpretar las visiones y darles su significado, y lo manda a traer. Y es tremendo, hermanos, porque Nabucodonosor le cuenta el sueño, y la Biblia nos describe que Daniel se quedó turbado. 1 hora Daniel se quedó turbado sin poder darle una respuesta al rey de inmediato, porque Daniel estaba entendiendo lo que Dios iba a hacer con el rey. Ya lo había hecho una vez con la estatua de diferentes materiales, ¿verdad? Pero en aquella ocasión Daniel dice sin temor: tú eres la parte de arriba, luego vienen otros reinos y luego viene un reino que no tiene fin. Pero ahora Daniel se queda 1 hora en silencio, hermanos, sin poderle dar respuesta a Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor se acerca y le dice: Daniel, Dios está contigo, tú puedes decirme la interpretación del sueño. Miren la respuesta que da precisamente Daniel. Dice el versículo 19: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turben ni el sueño ni su interpretación, no te turben el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Fíjense qué tremendo. Daniel sí lo había entendido, pero no quería decírselo a Nabucodonosor, y prefiere decirle: yo quisiera que esto fuera pero para tus enemigos, para los que te desean un mal. Pues Nabucodonosor insiste, y entonces Daniel da la interpretación y dice: oh rey, tú eres ese árbol, te has engrandecido, todos los pueblos de la tierra se acercan a ti, todos hallan tranquilidad bajo tu sombra, pero la voz que oíste dice que tú también serás cortado para que aprendas humildad. Así que, fíjense lo que le dice Daniel: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Versículo 26: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas. Lo tiene en su Biblia, dice la última parte: luego que reconozcas que el cielo gobierna.
Si no sabía de dónde venía el lema, es de aquí, ¿verdad? El cielo gobierna. Por tanto, le dice Daniel a Nabucodonosor: oh rey, acepta mi consejo. Ahí empezamos a leer hace ratito. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y allí termina, corta un poquito el relato, por eso está ese versículo 28 muy cortito: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y es muy importante que entendamos esta primera parte, hermanas, porque Nabucodonosor, en todos estos primeros versículos, del 1, mejor dicho, desde el 4 hasta el 27, Nabucodonosor recibió una advertencia. Nabucodonosor recibió un aviso. Le dijeron en sueños, para que entendiera la gravedad del asunto y el hecho de que Dios le estaba hablando, lo que iba a pasar. Y le dijeron a través de un intérprete entendido en el conocimiento de Dios el significado de eso, para que él entendiera lo que iba a pasar. Te estás creyendo mucho, Nabucodonosor. Vas a ser cortado hasta que entiendas que el cielo gobierna. Así que mejor multiplica tus obras de justicia y haz misericordia a los oprimidos, quién sabe, y se prolongue sobre ti tu tranquilidad. Dios le dijo, le advirtió, le avisó con tiempo: esto es lo que tienes que hacer, porque este es el camino en el que estás yendo. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando después nosotros no hacemos caso y llegan las consecuencias de nuestro pecado, muchas veces tomamos una actitud de víctima y decimos: si me hubieran dicho, si me hubieran avisado, si me hubieran enterado, yo hubiera hecho algo diferente, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles algo. Estos mensajes, hermanos, uno los empieza a preparar con tiempo, en oración, ¿verdad? La hermana Juanita me habló desde diciembre por allí para estar en estas fechas, y yo empecé a trabajar. Y luego, cuando faltaba todavía como un mes, me pidió los títulos de los mensajes y las citas bíblicas. O sea, esto no es de ahorita, es lo que quiero decir. Y me llama mucho la atención porque ayer vi por ahí que compartió alguien una foto de las diapositivas de la conferencia de nuestra hermana Sarpi, y les estaba hablando acerca del orgullo, un Dios falso, ¿verdad? Y luego hoy en la mañana nuestra hermana Rosy dijo: ay, parece que la hermana Sarpi me ganó el tema, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que dijo eso? ¿Verdad? Y yo estaba allá atrás pensando: híjole, ¿de qué? ¿Ya me la ganaron 2 veces? No, hermanas, no me la ganaron. Es que así como el Señor le estaba diciendo a Nabucodonosor una y otra vez, el Señor les está diciendo a ustedes ahora una y otra vez también, para que después no digan: no me avisaron, no sabía, no estaba enterado, ¿verdad? Eso es muy importante. El juicio del Señor no viene sin aviso. Cuando el Señor aplica la disciplina a los que ama, como lo va a hacer con Nabucodonosor, si ustedes ponen atención, ayer les hablaba del reino de la gracia que contesta la violencia de Nabucodonosor sin aplastarlo, y ahora otra vez ese reino de la gracia se va a mostrar a Nabucodonosor, pero como un reino de un Dios soberano, para que él entienda que si tiene autoridad es porque la ha recibido de parte de Dios, pero que él tiene que vivir sujeto a esa voluntad divina también. Entonces estamos claros, ¿verdad? Sí le avisaron, y estamos claros, ¿verdad? Sí les está avisando el Señor a ustedes. ¿Acerca de qué? Acerca de esto, hermanas. Dice el resto del pasaje: al cabo de 12 meses, un año después, había tiempo, ¿verdad? Lo que hay entre una convención y otra, un año, ¿verdad? Al cabo de 12 meses, paseando el rey en el palacio real de Babilonia, dijo: ¿no es esta
la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cuál es el pecado de Nabucodonosor? El pecado del orgullo. Y no estamos viendo aquí a un Nabucodonosor joven, que estoy seguro que de joven también era soberbio, orgulloso, ¿verdad? Por eso trae a los príncipes de todos los lugares que ha conquistado, por eso construye esa estatua tan grande de oro que reflexionábamos el día de ayer. Claro que ese era su pecado, pero miren cómo él llega a una edad adulta y él sigue batallando con este mismo pecado, el pecado de mirar lo que Dios le ha permitido tener y decir: mira lo que he hecho. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nabucodonosor sintió que él podía hacer todo. Sintió que no había nadie que pudiera detener su mano y que le dijera: ¿qué haces? Nabucodonosor pensó que todos los habitantes de la tierra eran como nada, y que él podía hacer lo que quisiera entre todos ellos. Y pensando que no había nadie que le pudiera decir nada, expresó con sus palabras ese orgullo en esta declaración. Y todavía estaba hablando, hermanas, si ustedes lo han leído, cuando se oyó la voz del cielo, la misma voz que le había advertido en aquel sueño, y le dijo: el reino ha sido quitado de ti. Y esa es una declaración tremenda, porque noten ustedes que el reino de Babilonia no se derrumbó aquí. ¿Se dan cuenta? No se derrumbó aquí. El reino de Babilonia siguió funcionando sin Nabucodonosor. De hecho, el sueño lo estaba advirtiendo: cuando se ha cortado el árbol, lo van a amarrar con cadenas, y eso significa, le dijo Daniel, eso significa que el reino va a estar seguro. Pero tú, cuidado, porque te será quitado el corazón de hombre y se te dará un corazón de bestia. El reino ha sido quitado de ti significaba para Babilonia que el rey malvado que se enorgullecía de haberla construido iba a ser quitado, pero el reino iba a permanecer. Miren qué tremendo es eso, hermanos. Miren qué tremendo es eso. Muchas naciones, países, están tan atadas a sus gobernantes que se cree que si se quitara el gobernante se derrumbaría toda la estructura. Sí, de verdad. Como el ajedrez, ¿verdad? Capturas al rey y se acabó el juego. A lo largo de la historia, los países que entran en conflicto lo han buscado hacer, lo acabamos de ver en Venezuela, ¿verdad? La idea es: quitamos a la cabeza y se debe de desmoronar la estructura. Creo que todavía vamos a ver si eso va a ser real o no. Lo acabamos de ver en Irán. Mataron al ayatolá y se espera que se desmorone toda la estructura. Todavía vamos a ver si es verdad. Satanás obra, hermanos, y enfoca su atención en los líderes de las iglesias, en los pastores de las iglesias, porque sabe que si hace tropezar al pastor, hace tropezar a las ovejas también. Sí, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Ese dicho lo dijo el Señor Jesucristo. Pero Daniel capítulo 4, que nos presenta el reino del Dios soberano, nos hace ver que cuando el mundo pierde a sus líderes, que cuando las instituciones pierden a sus cabezas, que cuando las iglesias pierden a sus pastores, que cuando las empresas pierden a sus fundadores, que cuando las federaciones pierden a las que fueron antes de ellos, el cielo sigue gobernando. ¿Te das cuenta de eso? ¡Qué tremendo es eso! Las obras que nosotros hacemos en el reino de nuestro Dios
requieren las manos que el Señor nos ha dado, pero no requieren esta cabeza de nosotros, porque el día que nosotros perdemos la cabeza, hermanos, y somos quitados, el Señor es poderoso para mantener el desarrollo de sus instituciones. Y eso le pasó a Babilonia, ¿te das cuenta? El reino ha sido quitado de ti, le dijo el Señor a Nabucodonosor. Pero luego también vemos cómo se vio eso, ¿verdad? Dice Nabucodonosor, mejor dicho, dijo la voz, versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y miren, eso fue lo que terminó sucediendo. Nabucodonosor se volvió como las bestias del campo. Le crecieron las uñas, el pelo se le hizo largo y lo compara con las plumas de las águilas. Nabucodonosor creía que gobernaba a través de Babilonia en todo el mundo y terminó no reinando ni sobre su propio cuerpo. ¿Se da cuenta? Terminó no gobernando ni sobre su propio cuerpo. Ahora estaba con los animales, entregado a la bestialidad. Dice un comentarista, el último vestigio de la imagen de Dios en él, su razón, le fue arrebatado. Ya no reinaría ni sobre su propio cuerpo. Y esto describe, hermanas, el destino hacia el cual usted y yo nos encaminamos. No porque nos volvamos como animales, sino porque conforme va pasando el tiempo, conforme los años llegan a nuestra vida, conforme la edad nos alcanza, frecuentemente tomamos una actitud igual de orgullosa que se manifiesta en necedad, se manifiesta en terquedad, se manifiesta en obstinación. Yo sé que estoy repitiendo lo que nos dijo la hermana Rosy, hermanas, pero es necesario que lo repitamos porque el Señor quiere dejarlo bien en claro. Parece que conforme más vamos creciendo, nos volvemos más necios y nos volvemos más obstinados. Y lo que hay detrás de eso, de no dejarnos llevar, de no dejarnos dirigir, de no dejarnos guiar, es porque pensamos que nadie puede venir a decirnos nada. Y tristemente, conforme crecemos en necedad y obstinación, también vamos perdiendo el reinado y el control de nuestros propios cuerpos. ¿No es propio de la vejez eso? Tanto la obstinación como la pérdida de control de tu cuerpo. Perdemos el control de los esfínteres, pero queremos mandar. Perdemos el control de nuestra salud, pero queremos mandar. Perdemos el control de nuestra razón y de nuestra memoria, pero queremos mandar. Perdemos las fuerzas de nuestras piernas, pero queremos mandar. Ya ni podemos comer lo que queremos, pero queremos mandar. Y me da mucha tristeza, hermanas, me da mucha tristeza, porque no es esa la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el resultado de la obstinación, del orgullo, que tiene como consecuencia directa por mandato e institución divina que el que se enaltece sea humillado. Así es. Así es. Miren, déjenme decirles cómo la gracia de Dios se manifestó con Nabucodonosor, porque después de los 7 tiempos, y interpretamos 7 años, pero no sabemos cuánto se refiere cada periodo de tiempo. Ojalá ya hayan sido 7 meses, hermanas, de verdad, pues sí, no quisiéramos tanto, pero si fueron 7 años, qué triste, ¿verdad?
Después de 7 tiempos, dice Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, versículo 34, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y hermanos, yo me emociono por lo que Nabucodonosor está diciendo aquí, porque nos está explicando de primera mano su testimonio de cómo él era orgulloso, a pesar de que le avisaron. Y cuando vino la disciplina, él pudo humillarse delante del Señor y decir: yo no soy el que mando, Él es el del reino sempiterno. Si antes él decía: todos los habitantes de la tierra son como nada y yo puedo hacer en ellos según mi voluntad, ahora él decía: todos los habitantes de la tierra son como nada, pero delante de Él, y Él hace según su voluntad. Si antes Nabucodonosor decía: ¿quién va a detener mi mano y decirme qué haces? Ahora Nabucodonosor dice: no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Me encanta esa figura, porque pienso en los niños que van a agarrar algo que no tienen que agarrar, y yo le agarro la mano y le digo: no hagas eso. Así le hago a mi hija. No hay nadie que pueda hacer eso con el Señor, hermanos. Uno puede ser una figura de autoridad para los niños y detener su mano, pero no hay nadie más grande que el Señor que detenga su mano y le diga: ¿por qué estás haciendo eso? Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. En ese mismo tiempo, el Señor le devolvió a Nabucodonosor su razón. Y esa razón no tenía que ver con la sabiduría para administrar, con la forma en la que él pudiera hacer estrategias militares. La razón para Nabucodonosor es: el Señor es el que gobierna. Esa es la razón. Porque el principio de toda sabiduría, hermanos, es el temor de nuestro Dios. No hay sabiduría en el hombre que no teme a Dios. No hay razón en el hombre que niega la autoridad de Dios. Pero ahora Nabucodonosor reconoce la autoridad de Dios y la razón le es devuelta. Y termina de una forma extraordinaria el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Miren, hermanos, Nabucodonosor entendió: si yo tengo un reinado es porque el Señor me permite tenerlo. Pero el que verdaderamente gobierna es Él. Y vaya que esto es algo que nosotros como cristianos que vivimos a la luz de la plenitud de la revelación de Dios en Cristo Jesús tenemos que entender. Primeramente, porque no nos gobierna un rey tirano como Nabucodonosor. Cristo es el rey que, mereciendo toda gloria, toda honra, Él tiene el derecho de mirar su creación y decir: ¿no es esta mi creación que yo edifiqué para mi poder y para mi gloria y majestad? Tiene derecho Cristo de decir eso, pero teniendo el derecho, Él ha optado por ser el siervo de todos. Así establece Cristo su reinado, sirviendo. Filipenses capítulo 2 nos lo dice a detalle. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por lo cual no lo debemos de olvidar, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo llega Cristo a tener ese nombre sobre todo nombre, delante del que se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor? ¿Cómo lo hace? Sirviendo hasta la muerte. Sirviendo hasta la muerte. Cristo establece su reinado cuando, teniendo derecho a gloriarse de su creación, decide servir
entrando en su creación para redimir a su creación. Y esto es extraordinario. El reino de Cristo se hace visible cuando sus súbditos actúan como Él. Por eso ese pasaje comienza con un haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando los súbditos de Cristo se sujetan a Cristo, no estimando ser superiores a los demás, sino disponiéndose en servicio. Y ese servicio, hermanos, es dejar de lado nuestro orgullo, abrir las orejas para escuchar, poner las manos para atender. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, estamos haciendo visible el reino de Cristo, que gobierna en el servicio maravilloso. Así que miramos a los jóvenes y reconocemos en ellos su debilidad, el orgullo, un pecado de la juventud presente, ¿no? Pero tenemos que mirarnos, si el Señor nos permite llegar a la edad adulta, a la vejez, a la buena vejez, una vejez de honra, que cumpla lo que dice, que delante de las canas te pongas en pie. Y todas dicen, no, ¿cuál, hermanos? No traigo, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Amén. Ojalá el Señor permita llegar a buena vejez, pero no con la carga del pecado, del orgullo, que sea también un pecado de la vejez, que pensemos que no nos pueden decir nada a nadie porque nosotros no sabemos todas. Así de iluso como es para un joven que lleva 15, 20 años de vida, hermano, es iluso para un adulto desde 60, 65, 70, 80 años de vida pensar que se las sabe todas si te comparas con el Dios eterno. Es iluso, ¿verdad? Deja de lado el orgullo. Ahora yo sé que me dirás, hermano, pero ese era Nabucodonosor, ¿verdad? Era el rey de los babilonios, era el malo de la historia, ¿verdad? Hermano, está en toda la Biblia. Salmo 138, 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, tú te lo sabes. Está en Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. El orgullo aborrece el Señor. Proverbios 8:13. Está en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Está en Primera de Pedro 5:5, revestidos de toda humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios otra vez, pero da gracia a los humildes. Y si todavía pensaras eso, no me lo está diciendo a mí, el Señor Jesucristo dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que humillarnos bajo el reino soberano de nuestro Dios. No sea, hermanos, que olvidando que el cielo gobierna, el reino sea quitado de nosotros y olvidemos este mensaje de Nabucodonosor. Él puede humillar, dice la última frase del capítulo 4, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Pero tengo que tachar otra cosa, hermana, antes de terminar. Dirá alguien, yo por eso no agarro cargos, hermano. No, aquí me quedo en la banca porque los que agarran caray, no, las pasaron al frente, ¿verdad? Y se les sube a la cabeza. No, hermano, aquí mejor sentadito, no hago nada, ¿verdad? No vaya a ser que como Nabucodonosor después mire mi trabajo y diga, no es este el trabajo que yo he podido hacer para que no, a lo mejor no le entro a nada, ¿verdad? Ni en la federación, ni en mi iglesia, ni en ningún lado. Vengo a oír, ¿verdad? Ah, qué bueno, abra bien los oídos, ¿verdad? Pero
¿Es eso lo que el Señor quiere entonces? ¿Que no hagamos nada? Miren, el pecado es el orgullo, pero también la pereza es pecado, ¿se da cuenta? El mandato de Dios para su creación es que trabajáramos en ella. Está en Génesis capítulo 2, cuando nos dice que Dios plantó un huerto y puso al hombre para que lo labrara y lo guardara. Yo le repito siempre este versículo a los hermanos de la iglesia. Cuando Dios hizo el huerto, no puso al hombre a que lo disfrutara, no era el todo incluido para que pusiera una hamaca, no, dice que él plantó el huerto y puso al hombre para que lo labrara y lo guardara. Y lo que el hombre tenía que hacer era ponerse a trabajar en la creación para después decirle al Señor: mira, Señor, lo que hicimos para ti. Si hoy se celebran 97 años, hermanos, hermanas, es porque muchas mujeres han labrado y guardado el huerto del Señor y pueden presentarle al Señor con humildad: mira lo que hicimos para ti. Pero si alguna dijera: mira lo que hicimos para nosotras mismas, olvídate, hermano. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? El Señor los esparció, no quedó registro de ellos más que de su vergüenza. Así que si tú piensas: mejor no trabajo, no vaya a ser que me enaltezca, hermanos, te tengo que decir también: el mandato de Dios es que nosotros desarrollemos su creación para su honra y para su gloria. Y que cuando hagamos algo maravilloso, como lo que en esta convención se ha hecho, como el coro, como las manualidades, como el trabajo, presentemos al Señor y digamos: Señor, esto es para ti, esto es para tu gloria. Porque el que recibió un talento y lo enterró, ¿qué pasa? También se la sabe, ¿verdad? Siervo malo y negligente, no hiciste nada, ¿verdad? No, hermana, bien, buen siervo y fiel, que se puso a trabajar y le entrega al Señor el fruto de su trabajo, no pensando en la gloria personal, dejando el orgullo de lado, porque el reino soberano de nuestro Dios nos puede humillar y no queremos eso. Pero sin humildad nosotros servimos al Señor, trabajamos para el Señor, como aquel himno también dice: las mujeres cristianas trabajan. Hermanos, el Señor es poderoso para levantarnos y para que, aunque empecemos a perder el control de nuestros cuerpos, en fe durmamos sabiendo que Él nos levantará con cuerpos glorificados para adorarle y servirle por toda la eternidad. Pero en aquel lugar, hermano, no habrá orgullosos, no habrá orgullosos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.